Disculpen la demora, debido a algunos problemas con la red no pude subir los videos a su respectivo tiempo. Bueno, aquí dejo un nuevo capítulo y si no tengo problemas mañana subo otro más. Capítulo 41, Ghost City, 2. Desafortunadamente, ninguno de los libros en el salón de recursos era adecuado para ella en el mundo del cultivo. Las técnicas y prácticas se basan en el tipo de espíritu contractual que uno tiene. Aquellos con armas y esas formas de tipo bestia tienen una técnica totalmente diferente. Sin embargo, el espíritu contractual de Junio Lucie ni siquiera se incluía en estas dos categorías convencionales. Así que no importa cuánto lea, cuánto revise cada libro, no podría encontrar una sola técnica de cultivo adecuada para ella. Si ella no fuera capaz de encontrar ninguna técnica, no sería capaz de cultivar su energía espiritual. ¿Dónde encontraría ella una técnica de cultivo de plantas? Este problema se convirtió en un dolor de cabeza para ella. No tenía más esperanzas de encontrarlo dentro del Impalace. Una idea pasó por su mente en la memoria de este cuerpo. Había un lugar secreto escondido en lo profundo de esta ciudad imperial. Era un mercado subterráneo cuya entrada estaba escondida en una esquina apartada de la ciudad. Muchos artículos raros que no se podían encontrar en la ciudad se podían encontrar aquí. También tenía muchas cosas poco convencionales a la venta. La única diferencia es que los artículos en venta no se pueden comprar con dinero. Solo podían intercambiarse con algo equivalente en valor. Era un intercambio de trueque simple y puro. La ex Lucie una vez estuvo allí cuando estaba en una cita con Mo Xuan Fei. Ella ni siquiera sabía de su existencia a pesar de que creció dentro de las murallas de la ciudad hasta que él la trajo allí. A ella no le gustaba ese lugar ya que era oscuro y sombrío. Sin embargo, ese era el único lugar donde podía pensar ahora y necesitaba hacer un viaje allí con la esperanza de encontrar una técnica de cultivo adecuada. Su rostro era bien conocido en la ciudad imperial y ella tenía que ir allí de incógnito. Sacó varias hierbas, molió algunas en polvo, extrajo algunos de los jugos y los combinó en una pasta mientras se lo aplicaba a la cara y cuidadosamente moldeado y cambiaba la forma de su rostro. Mirarse en el espejo era ahora un joven hombre de aspecto erudito. Ella había retocado ligeramente y cambiado sus rasgos faciales a una apariencia más masculina y se había puesto una túnica blanca. Antes de ir al mercado clandestino, necesitaba preparar la moneda allí donde la plata ordinaria se consideraba inútil. Estos días había estado en la farmacia haciendo varios elixires y pociones para nutrir y ayudar a la recuperación de Junio Xian y Junio King. Cogió unas cuantas botellas, se las metió en la bata y se escabulló por la puerta trasera en el silencio de la noche. La ciudad imperial era extremadamente silenciosa por la noche y, aunque era la primera vez que salía del Impalace, seguía los recuerdos de su cuerpo a la entrada del mercado subterráneo. Se detuvo frente al restaurante discreto. Era un lugar de aspecto humilde, no diferente de cualquier otro edificio que se alineara en las calles. Estaba sentado en el mostrador un camarero que descansaba perezosamente la cabeza en el mostrador. Cuando la vio, no saludó y continuó holgazaneando. Capítulo 42, Ghost City, 3. La entrada a este mercado subterráneo estaba en el patio trasero de este lugar discreto. En el patio trasero, se podía ver una entrada con un tramo de escaleras que llevaba al fondo del terreno. Algunos hombres que acababan de subir las escaleras miraron a Junio Lucie, aturdidos por un momento. Este chico irá a Ghost City solo, qué raro, susurraron entre ellos cuando se marcharon. Ghost City era el nombre del mercado clandestino. Junio Lucie entró en la entrada oscura mientras bajaba lentamente los escalones. Cuando finalmente llegó al final, fue saludada por una vista viva. A pesar de que era una noche tranquila en la ciudad imperial, aquí era como otro mundo. Las calles bullían vivas con varias personas vendiendo sus mercancías. No había tiendas aquí, solo puestos de madera improvisados cubrían la calle. Estos soportes de madera eran alrededor de la mitad de la altura de una persona y los artículos se colocan allí para la venta. Dos hombres estaban apostados en la entrada de Ghost City. Cada uno llevaba una máscara y solo se podían ver un par de ojos agudos y silenciosos a través de la abertura de la máscara. Junio Lucie se acercó a ellos y ni siquiera parpadearon. Miau, la gatita negra la siguió de cerca mientras miraba lo que tenían delante. Maestro,
¿Cómo vamos a encontrar una técnica de cultivo adecuada para usted? Si es adecuado para mí, cuando estemos cerca, Little Lotus podría sentirlo, susurró Junio Lucie. Cada técnica de cultivo tenía una pequeña huella espiritual y si era adecuada para el espíritu contractual para cultivarla, habría una resonancia espiritual entre ellos. Esto la ayudaría a identificarlo entre esta gran cantidad de artículos colocados en este vasto mercado. Maullar, ¿estás seguro de que ese pequeño llanto idiota podrá sentir algo? El pequeño gato negro despreciaba a Little Lotus, cada vez que se encontraban, solo sabía cómo llorar. Echaremos un vistazo primero. Junio Lucie aún se aferraba a un pequeño hilo de esperanza. A pesar de pasar por la gran colección de libros en Lim Palace, Little Lotus no tuvo una sola reacción a ninguna de las técnicas de cultivo. Este era su último recurso. Ghost City era grande. Pero Junio Lucie estaba centrada exclusivamente en los libros y no tenía interés en ninguna otra cosa mientras se tamizaba entre la multitud mientras inspeccionaba cuidadosamente los artículos que se exhibían en cada puesto por el que pasaba. Lo único fue, cuando un grupo de personas se aglomera, el entorno se mezcla con una variedad de olores, sudor y perfume, y dado que el número de personas en este mercado no era pequeño, esto provocó un aumento de la temperatura que hizo que estuviera caliente, húmedo, congestionado y maloliente. Para otros, simplemente estaban demasiado entusiasmados con los artículos que se vendían aquí y no prestaban atención a tan poca molestia. Sin embargo, para Lucie, esta combinación la estaba volviendo loca. Arrugó las cejas mientras hacía todo lo posible para no entrar en contacto con nadie mientras tejía su pequeño cuerpo entre la multitud. Este lugar, ella definitivamente no vendrá otra vez. La gatita negra que la seguía ágilmente a su lado podía sentir claramente sus nervios agarrotados. Para su maestro, que tenía un agudo sentido del olfato, este lugar era simplemente un infierno. Capítulo 43, Dilapidated Box, 1. Miau. La gatita negra estaba tratando de calmar sus nervios. Desafortunadamente, por su expresión rígida y sus labios rígidamente cerrados, no tuvo ningún efecto en absoluto. Ghost City era simplemente demasiado grande. En estas duras condiciones, tuvo dificultades para concentrarse y buscar libros de cultivo ya que los artículos que se vendían allí no eran tiendas especializadas sino vendedores individuales que vendían cualquier cosa y todo. Después de una gran dificultad, finalmente llegó a un lugar menos ocupado mientras se calmaba un poco. Los puestos aquí estaban remotamente dispersos. Cuando estaba a punto de seguir adelante, sintió un rastro de calidez emitida por el anillo. Ella se detuvo en seco. Ella podía sentir su anillo calentándose. ¿Está eso aquí, la técnica de cultivo? Esta fue la primera vez que Little Lotus respondió a algo mientras miraba atentamente los alrededores. Donde ella estaba congelada actualmente en su lugar, había un total de 10 puestos cerca. Sus ojos se movieron rápidamente cuando su mirada finalmente aterrizó en un puesto que tenía algunos libros viejos a la venta. En el stand había un montón de libros en mal estado, algunos de los cuales incluso la tapa apenas estaba intacta, algunos títulos ni siquiera se podían leer. Manning del puesto era un adolescente descuidado de cara pálida que vestía mal. Estaba sentado en un taburete de madera, masticando una hoja de bambú y sonriendo alegremente mientras estaba absorto en un libro que sostenía. Incluso cuando Junio Lucie se paró frente a su stand, él no respondió. Ambas partes no se molestaron entre sí ya que ambos hicieron lo suyo. Junio Lucie estaba ahora concentrada en la hilera de libros que se exhibían frente a ella, ya que sintió la intensidad de la reacción de Little Lotus mucho más fuerte a medida que se acercaba a los libros. Estaba segura de que el libro que necesitaba debía estar dentro de estos libros. Todos los libros en ruinas pueden haber perdido la antigua gloria de su portada, pero sus contenidos aún estaban intactos. Sin embargo, después de hojear el contenido varias veces, un ceño fruncido apareció entre sus cejas. Estos libros no eran libros sobre el cultivo. Estos libros fueron claramente destinados a un jardinero. Los contenidos enseñaban a las personas a cultivar plantas y flores y no tenían absolutamente ninguna relación con el cultivo. En su rostro erudito y masculino, sus labios se crisparon mientras trataba de componer su ser interior.
La reacción intensa de Little Lotus definitivamente se relacionó con estos libros de jardinería. Ella sabía que si no fuera por el hecho de que estaban afuera, Little Lotus se habría convertido en su forma humana y los habría arrebatado a todos. El pequeño Lotus estaba en el límite ya que no podía transformarse y tomar los libros él mismo. Él seguía insistiéndola. Querida maestra, por favor, trae todos estos a casa. Estimado maestro todopoderoso, por favor traigan estos libros a casa. Querido maestro, por favor trae. Junio Lucy apretó los puños. Ella había aceptado que su espíritu contractual era una planta rara de loto y se había resignado a su destino. Sin embargo, ahora que quiere emprender su cultivación, este pequeño quiere que recoja algunos libros de jardinería. Junio Lucy quería irse, pero Little Lotus siguió implorando e instándola a que devolviera los libros. Comillas miau. El pequeño gato negro miró a Junio Lucy con una expresión perpleja. Comillas el joven descuidado finalmente se apartó de su libro y notó que había alguien mirando mientras levantaba la cabeza y miraba perezosamente al joven erudito frente a su puesto, como si evaluara un artículo. Miró Junio Lucy de la cabeza a los pies. Capítulo 44, Dilapidated Box, 2. Bienvenido. Una vez que el joven descuidado vio que había alguien hojeando sus cosas, inmediatamente guardó el libro y sonrió. A pesar de que su cara pálida tenía suciedad manchada, él dio su mejor sonrisa de negocios. Por favor, eche un vistazo, si ve algo que le interese, hágamelo saber, dijo con entusiasmo. Junio Lucy forzó una sonrisa mientras sus labios se apretaban en una línea recta. Todavía se sentía en conflicto con estos libros mientras jugueteaba con sus dedos contra el cálido anillo. Comillas, ¿qué quieres a cambio de estos libros?, preguntó Junio Lucy con frialdad. Llegó a este mercado llena de esperanzas y expectativas, nunca pensó que terminaría intercambiando por libros de jardinería en mal estado. ¿Todos estos? ¿Quieres todos estos libros? El joven descuidado esbozó una brillante sonrisa cuando un destello excitado brilló en sus ojos, como si estuviera mirando una oveja gorda. Sí, ella asintió con la cabeza. Todo lo que quería era terminar con esto rápidamente y continuar buscando su libro de técnicas de cultivo. El joven descuidado sonrió mientras sacaba una mano sucia enfatizando los 5 dedos. Comillas 5 perlas orientales. Punto. Junio Lucy lo miró fijamente, miró los libros y rápidamente se volvió alrededor para alejarse. El valor de One Pearl oriental era equivalente a 1 tonelada de oro. Eso sería millones de monedas de oro por valor. El precio de apertura de este joven fue ridículamente exorbitante. Oye, no vayas, no te vayas. El joven se sonrojó al ver que se alejaba. Junio Lucy ni siquiera se molestó con él y continuó alejándose cuando el anillo comenzó a brillar y de repente hubo un brillante estallido de luz. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Desde su costado llegó una voz ansiosa pero tierna. Junio Lucy se sobresaltó al mirar su manga derecha. Este pequeño loto se atreve a defectuarla por el bien de estos libros en ruinas. Realmente la desafió y se transformó tan abiertamente, por no mencionar lo llamativo que era su apariencia. Cuando apareció la brillante explosión de luz en un ambiente tan oscuro fue suficiente para causar un alboroto. Un fuerte aroma de loto flotaba en el aire junto con su repentina aparición. Esto atrajo mucha atención de muchas personas cercanas y todos se detuvieron en seco y comenzaron a mirar alrededor. Si supiera cómo, lo habría enviado directamente a ese mundo de los espíritus que mencionó antes. Cállate y quédate quieto, gruñó Junio Lucy. Nadie sabía que ella tenía un espíritu contractual y si estaba expuesto aquí, las cosas se complicarían. Durante sus bromas, el joven descuidado había logrado alcanzarla y en sus manos estaban esos pocos libros en los que ella había indicado su interés. Por favor no vayas. Si crees que es demasiado, puedo darte un descuento. ¿Qué tal 4 perlas? Corrió frente a ella para obstruir su camino mientras trataba de vender los libros en mano. Junio Lucy sabía que Little Lotus no la dejaría regresar sin armar un escándalo si no compraba estos libros. Suspiró resignada mientras miraba al joven y decía, no tengo perlas orientales, solo elixires. ¿Elixires? El joven descuidado no se molestó en disimular su decepción mientras se rascaba la cabeza y su sonrisa se desvanecía lentamente mientras murmuraba,
¿Qué puedo hacer con los elixires de un lugar así? Cierra interrogación. Bueno, olvidemos si no tienes perlas orientales. Se giró y caminó hacia atrás con indiferencia. Justo cuando lo hizo, Little Lotus comenzó a actuar mal luchando y pateando en sus mangas. La cara de Junio Lucie se volvió completamente negra. Capítulo 45, Dilapidated Box, 3. Ella deliberaba por un momento, pero finalmente se atragantó. Espera. El joven descuidado lentamente giró su cabeza mientras miraba desinteresado mientras aprensivamente decía, realmente lo siento, no estoy interesado en elixires, lo sé. Junio Lucie asintió. El contraste en su reacción fue evidente. Solo necesito que me digas dónde puedo encontrar un puesto en esta vecindad que acepte elixires y puedo cambiarlo por algo que quieras. Ella le preguntó de una manera directa. Él la miró mientras deliberaba por un rato mientras tocaba su nariz y respondía, de hecho, hay un hombre que intercambia perlas orientales por elixires, es solo que, el tipo de elixires que quiere es un poco. Sinceramente, no creo que un niño como tú tenga el tipo de elixires que quiere. Este niño frente a él parecía un poco frágil y no quería arriesgar sus esperanzas y hacerlo humillar frente a tantos otros. Aunque rara vez se veía a un niño tan joven en Ghost City, a una edad tan joven, ¿qué clase de elixires podría posiblemente tener que cambiar por Eastern Pearls? Tráiganme allí, dijo brevemente Junio Lucie. El joven la miró con los ojos muy abiertos mientras miraba su puesto vacío. Si el intercambio es exitoso, aparte de tus 4 perlas orientales, puedo darte una botella de elixir. Junio Lucie había visto su renuencia y quería terminar con esto lo antes posible. Realmente no quiero tu elixir. Si hubiera querido el elixir no necesito venir todo el camino hasta aquí. Refunfuñó y murmuró para sí mismo. Miró a este niño frente a él y no pudo ubicar esta sensación de fastidio dentro. De alguna manera, había sentido que había algo diferente en este chico parado frente a él. La calma que emanaba era muy diferente de todas las otras personas con las que se había encontrado en Ghost City. Por lo general, los jóvenes maestros de hogares prominentes se pavoneaban con un grupo de personas aduladoras sobre ellos. Sin embargo, este niño, a pesar de su corta edad, parece emitir una confianza que rara vez se ve. Bueno, bien podría acompañarte al lugar de ese anciano. Como han pasado tantos días aquí he estado y tú eres la única persona que ha hecho una oferta, dijo con decisión, ya que toda la aprensión había desaparecido. Comparado con el puesto de los jóvenes descuidados, este puesto de venta de Eastern Pearls estaba lleno de gente mientras la multitud miraba boquiabierta los diversos tesoros alineados. 9 perlas luminosas grandes se colocaron alrededor de una caja de terciopelo. Con estas perlas luminosas que lo rodean, las perlas orientales parecen estar brillando con un brillo iridiscente impresionante. Además de Eastern Pearls, este puesto también vendió muchas otras gemas espirituales de varios grados. Después de que el espíritu contractual estableció el vínculo con su maestro y formó el anillo, tales gemas y perlas fueron excelentes recursos de cultivo que podrían nutrir la energía espiritual y amplificar el vínculo. Tales gemas espirituales valen mucho más en comparación con las gemas preciosas normales. Cada gema espiritual puede hacer que la propia cultivación mejore a pasos agigantados. Sin embargo, el precio era exorbitante, por lo tanto, estos recursos suelen ser limitados para los ricos y poderosos. Lin Palace tuvo el lujo de asegurar algunos de estos en su bóveda, ya que el emperador fundador les había otorgado una cantidad generosa para recompensarlos por sus méritos militares. Junio Xian había reservado especialmente algunas gemas espirituales de primer nivel para que Junio Lucie las usara una vez que hubiera alcanzado la mayoría de edad, pero no había posibilidad de usarlas. Por ahora, Junio Lucie tenía poco interés en estas gemas espirituales. Era demasiado temprano para usarlos ya que ni siquiera había encontrado una técnica de cultivo adecuada. Era como un bebé que intenta correr antes incluso de aprender a gatear. El propietario del puesto era un hombre de unos 50 años, fumando una pipa mientras evaluaba abiertamente a todos los clientes que rodeaban su puesto. Incluso con tal comportamiento, a la multitud en su puesto no pareció importarle, de hecho, más gente comenzó a amontonarse. Capítulo 46, es un mundo pequeño. 1. La diferencia, A.
La diferencia. El joven desaliñado gimió de angustia ya que la diferencia en los clientes era evidente. ¿Quieres esas perlas orientales? Junio Lucie señaló las perlas orientales en exhibición. El joven asintió. Mientras se abría paso entre la multitud para llegar al frente, se sorprendió al encontrar dos figuras familiares de pie entre la multitud. Un joven apuesto, vestido con un gran brocado, con una hermosa doncella vestida con una elegante túnica blanca a su lado, estaba de pie ante el establo. Esta atractiva pareja fue llamativa ya que la gente mantuvo miradas furtivas para admirarlos. Este lugar tiene algunas cosas buenas, dijo el joven suavemente mientras sus ojos almendrados estaban pegados a su compañera. La señora simplemente asintió con un aire de arrogancia. El pequeño gato negro que estaba al lado de Junio Lucie se volvió loco. Es pelaje parado en los extremos mientras silbaba. Esa pareja adúltera, la pareja fue precisamente Mo Xuanfei y Bai Junxian. Junio Lucie casualmente miró sin mucha respuesta. Estas dos gemas espirituales, así como estas 9 perlas orientales, son todo algo. Coma chilló Mo Xuanfei. Desde ese incidente, Bai Junxian había sido muy triste y nunca sonrió. Había intentado todos los medios y maneras de hacerla sonreír, pero nada había funcionado cuando de repente pensó en Ghost City. Con todas sus novedades y artículos raros, estaba seguro de que podría encontrar algo para animarla. Después de pasear por Ghost City durante bastante tiempo, Bai Junxian no se conmovió. Ella era la discípula de King Jun Clan Sovereign. ¿Qué cosas raras había visto ella? Habían peinado casi todo el mercado cuando finalmente encontró algo que le llamó la atención. Cada gema espiritual era apenas del tamaño de su dedo meñique, pero se consideraba grande y estaba llena hasta el borde con energía espiritual ya que sus espíritus contractuales habían reaccionado a ella. Las 9 perlas orientales hicieron que incluso un príncipe de un estado suspirara cuando Mo Xuanfei los miró con admiración. Tales perlas orientales de exquisita calidad en la bóveda del tesoro imperial eran muy raras. Estas 9 perlas orientales son perfectas para la corona que he preparado especialmente para ti. ¿Te gustan? Él la empujó tiernamente mientras la miraba a los ojos, viendo si entendía el significado oculto detrás de sus palabras. Bai Junxian asintió tímidamente mientras finalmente soltaba una sonrisa. Mientras esta pareja continuaba su coqueto intercambio, la multitud estaba ocupada susurrando entre ellos e intercambiando algunas historias propias. Todos a su alrededor sabían desde hace mucho tiempo quién era esta infame pareja. Anteriormente, cuando Mo Xuanfei y Junio Lucie se comprometieron oficialmente, Mo Xuanfei había sido objeto de simpatía. Todos lo habían compadecido y se habían compadecido de él. Sin embargo, ahora que estaba junto con Bai Junxian, se convirtió en el objeto de los celos y el odio mientras la gente alrededor lo miraba con envidia. Junio Lucie fue notoriamente conocido como un tirano. Aunque era tan hermosa como una flor, su personalidad y acciones habían eclipsado su apariencia. No muchos podrían soportar ese ardiente temperamento suyo. Bai Junxian era completamente diferente, no solo era hermosa, sino que también irradiaba un aura de ser celestial con su comportamiento suave y sus modales suaves. Para colmo, ella era discípula de King Jun Clan Sovereign. No importa que, ella era la diosa de muchos hombres y cuando se supo que Mo Xuanfei y ella estaban juntos, despertó la animosidad. La gente respetaba a Bai Junxian aún más cuando la veían en la vida real y regañaban a Junio Lucie mientras charlaban entre ellos. Palabra por palabra, todo esto había sido escuchado por Junio Lucie, pero ella se mantuvo tranquila y concentrada. No se pudo ver ni una sola reacción o expresión. En cambio, el pequeño gato negro que estaba junto a ella perdió toda su paciencia y vio rojo. Todo lo que quería hacer ahora era acusar a todos estos imbéciles que estaban delante de él y acabar con ellos. Siseó amenazante, ¿qué saben estos imbéciles? ¿Cómo pueden incluso comparar a esa mujer con mi maestro? Capítulo 47, es un mundo pequeño, 2. TSK, ¿qué hay de bueno en King Jun Clan? Ni siquiera vale la pena mencionarlo. Una voz llena de desprecio vino del lado de Junio Lucie cuando se giró y vio al joven descuidado murmurar en voz baja mientras masticaba una hoja de bambú hoja con las manos detrás de la cabeza. Dio a la multitud de los alrededores que admiraba a Bai Junxian una mirada de desprecio. Lo había dicho muy suavemente,
pero Junio Lucie había captado lo que dijo. Cuando el joven se encontró con la mirada de Junio Lucie, él le sonrió y se echó a reír. Comillas, no dije que no estaba interesado en los elixires, naturalmente, tampoco me interesaría King Jun Clan. El joven intentó explicar sin embargo que Junio Lucie no le hizo caso mientras pasaba a su lado. Se rió impotentemente para sí mismo y no dijo nada más. ¿Para qué quieren cambiar a cambio de estas 2 gemas espirituales y las 9 perlas orientales? Una vez que Mo Xuanfei vio la sonrisa de su amada, decidió derrocharla. Esa vez, cuando Mo Xuanfei llevó a Junio Lucie a Ghost City, ni siquiera gastaron una sola moneda de oro. Solo habían caminado un par de calles y se dirigieron hacia atrás. Ahora con Bai Junxian a su lado, era mucho más generoso. El anciano miró a Mo Xuanfei, exhaló un poco de humo de la pipa y dijo casualmente, solo acepto elixires. Mo Xuanfei se sorprendió un poco. Como segundo príncipe de una nación, había visto todo tipo de tesoros y también tenía acceso a una gran parte de ellos. Sin embargo, en términos de avances médicos y elixires, el estado de Qi no estaba tan desarrollado como sus equivalentes y esta era un área que le faltaba. Todas las valiosas pociones y elixires estaban encerrados en una bóveda separada a la que no tenía acceso. Lo cambiaré por jade, respondió Mo Xuanfei. No quería perderse frente a Bai Junxian, mientras sacaba casualmente un pedazo de jade fino casi tan grande como su palma. Este jade era de hecho un tesoro raro. Mo Xuanfei estaba decidido a impresionar a Bai Junxian. Desafortunadamente, el anciano no se molestó en echarle un vistazo y siguió fumando su pipa. Estaba claro que no estaba interesado. Si esto hubiera sucedido en la ciudad imperial, ¿quién se atrevería a ofender a Mo Xuanfei y no le daría ninguna cara? Era un príncipe digno y realmente quería comprar algo de ti y eso significaba que él te había puesto delante de ti y que ese debería ser el mayor honor. Si no cumpliste, los guardias desmantelarán el puesto y la persona arrojada al calabozo. Pero esta era Ghost City. Aunque se abrió bajo la ciudad imperial, no fue propiedad del estado de Qi. Fue abierto y administrado por un origen misterioso que tenía guardias musculosos que llevaban máscaras y mantenían el orden dentro del mercado. Era realmente un lugar único que estaba escondido de la corriente principal, pero no se podía jugar con estos guardias. No importa lo que vendas, nadie se molesta. Sin embargo, si alguien quiere causar problemas al no igualar el cambio, los guardias lo expulsarán inmediatamente. También hubo quienes trataron de jugar trucos sucios, fueron invitados y se les prohibió regresar a Ghost City. Hubo una política de tolerancia cero en los alborotadores. Hubo una vez cuando el hijo del primer ministro había sido arrojado a las calles y había deshonrado a toda la familia. Sin embargo, el primer ministro no se atrevió a crear ningún problema en Ghost City y sufrió en silencio al pretender que tal incidente nunca ocurrió. Desde entonces, la gente sabía que la identidad detrás de Ghost City debe ser de un fondo poderoso y nadie se atrevió a perder el tiempo otra vez. En cuanto a Mo Xuanfei, no sabía exactamente quién estaba detrás de Ghost City, pero sabía que era alguien a quien no podía permitirse ofender. Si lo hizo, puede terminar con el mismo resultado que el hijo del primer ministro. Capítulo 48. Es un mundo pequeño. 3. Mo Xuanfei tenía una expresión fea mientras trataba de reprimir sus emociones. Bai Junxian arrugó ligeramente las cejas cuando dio un paso adelante y le entregó a ese anciano una pequeña botella de porcelana. Comillas, esto debería ser suficiente. Ella inclinó su barbilla hacia arriba y preguntó con aire de suficiencia. El anciano tomó la botella mientras levantaba las cejas y la miraba. Todos los espectadores estiraron el cuello para ver qué entregaba el discípulo de King Jun Clan Sovereign. Sin duda debe ser algo bueno. El anciano abrió la botella y olió. Una vez que abrió la botella, un dulce y refrescante aroma impregnaba el entorno y dejó fascinada a la multitud. ¿Esto es? Preguntó con voz ronca. Bai Junxian se burló y respondió, esta es la infame píldora King Jun de King Jun Clan. Una vez que estas palabras salieron de su boca, se podían escuchar boqueadas por todas partes. King Jun Pil. Este era el elixir rumorado que fue inventado personalmente por el soberano de King Jun Clan. Era infame que se conociera como la píldora que salva vidas. Incluso una persona que tenía medio pie en la tumba podía extender su vida tomando una pastilla al día.
Esta receta era un secreto muy bien guardado y el soberano era la única persona que sabía inventar esta píldora. Para esto, muchos reyes y gobernantes habían intentado todos los medios y formas de tenerlo en sus manos. Esta vez, Bai Junxian hizo este viaje al estado de Qi para entregar especialmente este preciado elixir al emperador. El que ella acababa de entregarle había sido dado especialmente por su maestro para su propio uso. El nombre de esta píldora resonó en varias naciones y era un nombre ilusorio que muchos querían pero que no podían tener en sus manos. Bou, ella realmente hace honor al nombre de ser discípula de King Jun Clan Sovereign. Incluso podría sacar la píldora King Jun tan fácilmente. Este anciano es realmente afortunado y ha marcado un gran éxito. Mucha gente estaba en secreto envidia mientras miraban boquiabiertos a esa botellita de porcelana mientras discutían en voz baja. Cambiar estos artículos por una píldora King Jun fue una gran pérdida para Bai Junxian. ¿Qué sabes? Estas pastillas fueron creadas personalmente por King Jun Clan Sovereign. Incluso si lo terminó, todo lo que tiene que hacer es simplemente pedirle más a su maestro. No la mezcles con la gente común como tú. Estas pastillas para ella pueden no valer tanto, dijo uno de los espectadores mientras miraba con envidia a la pareja de oro que tenía delante. Para poder conectar con Bai Junxian, la influencia del segundo príncipe había aumentado en algunas muescas. Bai Junxian definitivamente estaba en una liga diferente a la de Junio Lucie. Aunque estos fueron pronunciados en voz baja, aún podían oírse y Bai Junxian asintió con la cabeza en señal de aprobación mientras sonreía hacia Mo Xuanfei. Sin embargo, después de oler el elixir, el anciano simplemente tapó la tapa y le arrojó la botella. La cara sonriente de Bai Junxian se puso rígida. Esto es algo que no necesito. No cambia, no cambia, dijo melancólicamente mientras se recostaba en una posición relajada e inhalaba una respiración profunda y apagaba el humo de su pipa. Por ese momento, todos casi se saltaron los ojos. Este viejo ya se había vuelto senil. Esa fue la pastilla de King Jun. La sonrisa de Bai Junxian se derrumbó de inmediato y su descontento se reflejó en su rostro. Era la primera vez que alguien rechazaba el elixir creado personalmente por su maestro. Estimado señor, esta es la píldora de King Jun. Píldora QINGYUN. Ah, ¿estás seguro de que no lo quieres? Ella lo rompió para él con exasperación. No, no, no. Si no tienes otros tipos de elixires, entonces no molestes a mis otros clientes. Resopló con impaciencia. Esto fue un gran golpe para la pareja, ya que se quedaron allí torpemente, sus expresiones negras al extremo. Incluso comenzaron a sospechar que este anciano no tenía intención de hacer negocios, incluso tuvo la audacia de menospreciar y rechazar la píldora de King Jun. Comillas: si no quieres comerciar, entonces no negociaremos. ¿De verdad crees que tus artículos valen tanto? Mo Xuanfei refutó fríamente. El viejo lo miró, se burló y ya no se molestó con él. Subido por Nigromante Black. Capítulo 49. Golpearse la cara, una y otra vez, y nuevamente. 1. No sé si este elixir le interesaría a mi querido anciano. Justo cuando Mo Xuanfei se revolcaba de frustración, una pequeña voz salió de la multitud cuando una pequeña figura se escapó. Un joven justo alrededor de los 14 años finalmente emergió de entre la multitud, sujetando una pequeña botella de porcelana blanca en una mano. Se pavoneó hasta el puesto y se lo entregó al anciano. Oye chico, ¿crees que esto es una fiesta? Simplemente entrando y siguiendo los pasos de otras personas, simplemente entregándote cualquier elixir que tengas contigo. Por el amor de Dios, el viejo acaba de rechazar la píldora de King Jun. Ah, la píldora de King Jun. ¿Sabes lo que eso implica? Cuidado, no se lo tira a la cara. Un transeúnte alborotador añadió de corazón el aceite al fuego. Junio Lucie simplemente ignoró a los demás mientras miraba al anciano. El anciano miró al chico justo que estaba parado enfrente y se levantó mientras alcanzaba la botella. Niño pequeño, ¿para qué quieres cambiarlo? Perlas orientales. Junio Lucie respondió. Oh. El anciano abrió casualmente la botella. Una vez que abrió la botella, un dulce aroma refrescante de hierbas mezclado con un toque de loto impregnaba el entorno. Aquellos que estaban lo suficientemente cerca tuvieron el lujo de inhalar esto. Inmediatamente se sintieron físicamente y mentalmente más cómodos.
Los que se habían congregado cerca del establo no pudieron evitar soltar un involuntario suspiro al sentir su mente tranquila y sus espíritus elevados. Los ojos una vez nublados del anciano parecieron haber recuperado su brillo, toda la aprensión se disipó mientras levantaba la cabeza y miraba a Junio Lucie con una expresión de desconcierto. Niño pequeño, ¿qué es este elixir? ¿Cómo se llama? Coma, preguntó el anciano en un tono urgente. No tiene un nombre. Es solo un elixir regular de acondicionamiento de sangre. Junio Lucie no se molestó en encontrar nombres para ellos, ya que fueron creados simplemente para el acondicionamiento del cuerpo de Junio Xian y Junio Qing, parte de su régimen de recuperación. No necesitaba perder el tiempo en algo tan trivial. Comillas, ¿cuánto quieres cambiarlo? ¿Qué tal esto? Me das esta botella y puedes tomar estas 9 perlas orientales y elegir otras 3 gemas espirituales. Las fosas nasales del anciano se encendieron cuando preguntó en un tono excesivamente excitado y miró a Junio Lucie con ojos brillantes. Cruzó sus manos mientras cuidadosamente metía la botella en su abrazo, dejando en claro que no tenía intención de devolver el medicamento. Tan pronto como el anciano hizo la oferta, la multitud se quedó sin palabras. En un momento, hubo un estallido de discusiones mientras miraban la escena incrédula frente a ellos. Este excéntrico anciano descaradamente rechazó la píldora de King Jun y, sin embargo, codiciaba un elixir sin nombre de una fuente desconocida. ¿Qué implica esto? El elixir de ese niño fue incluso mejor que la infame King Jun Pil de King Jun Clan Sovereign. No, solo quiero las perlas orientales. Junio Lucie no estaba interesado en nada más. Comillas, ¿qué tal si echas otra ojeada a los otros artículos? El anciano engatusó mientras la miraba ansiosamente, apretando con más fuerza la botella. No es necesario. Junio Lucie frunció el ceño con fastidio. Este anciano fue realmente largo de aliento. Entonces dime, ¿qué necesitas? Si lo tengo, lo cambiaré con usted. Se inclinó y comenzó a buscar algo y recuperó una bolsa y la abrió. Cuando reveló el contenido, todos los ojos chispeaban y se escuchaban sonidos intermitentes por todos lados. En ella había varias preciosas gemas espirituales llenas de brillo y energía espiritual. La calidad de estos hizo que los que se muestran anteriormente palidecen en comparación. Por un momento, todos miraron la pila de preciosas gemas espirituales aturdidas. Solo quiero las perlas orientales. La voz de Junio Lucie tenía un toque de impaciencia. El anciano estaba a punto de decir algo cuando una figura dio un paso y se interpuso entre ellos. Capítulo 50. Golpearse la cara, una y otra vez, y nuevamente. 2. Joven maestro, me preguntaba si tienes otra botella del mismo elixir contigo. Estoy dispuesto a usar cualquier cosa para comerciar con usted. Todo lo que quiero es dejar que mi amada mujer sea feliz obteniendo un regalo adecuado para ella. Por favor, ayúdame a cumplir este deseo. Mo Xuanfei se colocó arrogante entre los dos mientras expresaba sus intenciones. No sabía qué respaldo tenía este niño, pero este viaje de hoy fue para animar a Bai Junxian. Si no, todo esto hubiera sido en vano. Él no tenía más ideas para animarla. Ese anciano no sabía sus cosas y no quería la píldora de King Jun. Él, sin embargo, trató un elixir sin nombre con un origen desconocido como un tesoro precioso. Quería mostrar que con su identidad y recursos podía poner sus manos en lo que quisiera. Ese tonto de un viejo debería despertar de su estupor. Junio Lucie entrecerró los ojos mientras miraba a Mo Xuanfei. HMPH. Todos estos años, esta gente del Palacio Imperial siguió buscando problemas con su Lin Palace. Han estado intimidando a sus queridos abuelos y tíos por tanto tiempo. Realmente están pidiendo retribución. Estas pastillas que ella misma hizo, ella preferiría alimentar a los perros que dárselos. No comerciar, dijo con frialdad. ¿Quieres elixir? Quizás en tu próxima vida. Ahora, puedo considerar alimentarte con veneno. Con cumplidos, sin cargo adicional. Cuando el anciano lo rechazó por primera vez, sintió como si le estuvieran abofeteando. Una vez más, en un lapso corto, este pequeño niño al frente le dio una bofetada una vez más. Mo Xuanfei nunca se había sentido tan humillado en toda su vida. Estaba furioso por dentro, su rostro era completamente negro y feo hasta el extremo. TL, es más como una metáfora cuando perdió la cara, es como si alguien le abofeteara la cara.
La interrupción oportuna de Mo Xuanfei hizo que Junio Lucie cambiara de opinión. Ella inmediatamente dio un paso al costado y le preguntó al anciano, comillas, te puedo dar otras 2 botellas también. Solo dame todas las gemas espirituales con los atributos similares a los 2 primeros que me ofreciste. Junio Lucie casualmente señaló la nueva pila de gemas que el anciano había sacado de la bolsa. Todos los ojos se sorprendieron de par en par. ¿Cuántas botellas de elixir tenía él? Mirando a este niño imprudente apuntando casualmente a las gemas espirituales como si estuviera eligiendo peces en el mercado. Eligió todos los atributos similares al primer par en el que la pareja dorada tenía sus ojos puestos. Este repentino giro del evento sorprendió a todos tontamente. Al principio había rechazado la oferta del anciano, sin embargo, a pesar de que Mo Xuanfei había presentado una oferta ridículamente generosa para el elixir desconocido, el niño en realidad rechazó a Mo Xuanfei también. Lo más loco fue que después de que Mo Xuanfei hizo su oferta, el chico cambió de opinión al instante. La atención de todos estaba ahora en la pareja dorada, todos estaban enfocados en la reacción de las parejas. Mo Xuanfei asintió en señal de aprobación ya que se sentía mucho mejor. Este chico fue realmente inteligente. Había entendido el significado oculto detrás de la propuesta de Mo Xuanfei. Al rechazarlo, el niño podría cambiar todas las gemas espirituales y presentarlas a Bai Junxian y a él mismo para otros tesoros. El chico había resuelto todo el asunto maravillosamente. Al viejo no le importaba la razón, siempre y cuando tuviera en sus manos el maravilloso elixir, y no era solo uno. El niño tenía 2 más. ¡Qué encuentro tan fructífero! Ok, lo conseguiré para ti. Sin un rastro de vacilación, el anciano comienza a escoger las diversas gemas mientras sonreía y tarareaba una canción. Junio Lucie sacó otras 2 botellas y se las pasó al anciano. Junio Lucie se guardó las 9 perlas orientales con seguridad y tomó algunas gemas espirituales en su mano. Miró las brillantes cuentas en su mano y miró a Mo Xuanfei y Bai Junxian. La pareja tuvo una expresión de alivio mientras sus ojos los traicionaban, mientras sus ojos ardían de deseo por esas gemas espirituales en sus manos. Todos esperaban ansiosamente con anticipación, esperando que ese niño le pase estos tesoros al segundo príncipe mientras el niño recogía 2 gemas con 2 dedos. Crujido. Todo el mundo se centró en las 2 gemas espirituales que se sostenían entre los dedos y la boca se abrió cuando vieron al niño aplastando las gemas espirituales, mientras las gemas rotas se convertían en motas de estrellas brillantes que caían al suelo. Junio Lucie miró inexpresivamente a la pareja de enfrente y, poco a poco, sus manos comenzaron a aplastar todas las valiosas gemas espirituales en su palma, convirtiéndolas en polvo de estrellas. Luego, casualmente, desempolvó todo el polvo brillante de sus 2 manos después de hacer la obra. Las gemas espirituales pueden ser más valiosas que las gemas preciosas, sin embargo su dureza fue su principal defecto. Eran muy frágiles, siendo la razón principal por la que también eran tan raros. Si no se tiene cuidado, fácilmente se convertiría en polvo. Capítulo 51. Golpearse la cara una y otra vez, y nuevamente. 3. Mientras miraba el chispeante polvo de estrellas que se deslizaba por sus dedos, Junio Lucie no mostró ni un rastro de emoción en su rostro. Todos se quedaron petrificados en sus lugares y la miraron boquiabiertos con los ojos y las mandíbulas abiertos. Mo Xuanfei y Bai Junxian estaban absolutamente lívidos. Desde el principio, este chico no tenía intención de ganarse su favor, lo que este chico hizo fue como abofetearlos. Mientras se quitaba todos los restos de la mano, miraba a Mo Xuanfei a los ojos mientras lentamente deslizaba su dedo meñique por su cuello mientras lo miraba provocativamente. Mo Xuanfei estaba hirviendo y casi se había vuelto loco. Las venas alrededor de su cuello estaban saliendo. Si esto no fuera Ghost City, hubiera matado a este arrogante joven punk 1.000.000 de veces. Bai Junxian se mordió los labios inferiores y miró con ferocidad a Junio Lucie. Sintiéndose satisfecho al ver la expresión de Mo Xuanfei, Junio Lucie se dio la vuelta y entregó la caja que contenía las 9 perlas orientales a un joven descuidado detrás. Mi libro, exigió. El joven se congeló por un momento mientras distraídamente le entregaba los pocos libros en mal estado. Cuando la multitud vio que se llevaba a cabo el intercambio, su mente se agotó.
Este niño, no es tan estúpido, ¿verdad? Aplasta gemas invaluables en polvo fácilmente y ahora cambiaste una caja de preciosas perlas orientales por unos cuantos libros en mal estado. Todos se volvieron locos. Este niño realmente tenía carácter. Era demasiado rico, demasiado dominante. Cuando Mo Xuanfei vio que Junio Lucy había cambiado esas lustrosas perlas orientales por algunos libros viejos y gastados, casi vomitó sangre. Algunos de estos libros tenían algunas de sus cubiertas parcialmente rotas. Estos libros estaban en tan malas condiciones que, incluso si se los dejaba al borde de la carretera, nadie se habría tomado la molestia de echarles un vistazo. Estos libros fueron cambiados por Nine Eastern Pearls. Hoy, él fue realmente humillado hasta los huesos. Una vez que Junio Lucy había conseguido los libros, podía sentir la felicidad de Little Lotus. Ahora que todo está arreglado, ella se dio vuelta para irse. Pequeñín, cuando tengas tiempo, por favor vuelve. Venga cuando sea libre, no importa si es Eastern Pearl o cualquier gema espiritual que esté buscando, tengo suficiente. El anciano clamaba por ella. Después de irse, Junio Lucy sintió que alguien la seguía desde atrás. Dio media vuelta y vio al joven descuidado. Él parpadeó un par de veces y le dio una sonrisa deshonesta. Comillas, ¿qué es lo que quieres? Preguntó con frialdad. Bueno, me preguntaba si todavía tienes más de ese elixir que acabas de cambiar. Se rascó la cabeza de manera avergonzada. Comillas, dijiste que no tenías interés. Junio Lucy frunció el ceño. Fue porque él había rechazado sus elixires que ella tuvo que pasar por todo eso justo ahora. No sabía que tenías tal elixir de calidad. En esos lugares usualmente no aparece nada de ese calibre. Respondió con sinceridad con un tono avergonzado. Ni siquiera puso a King Jun Clan en sus ojos. ¿Qué más podría ofrecer un niño? Sin embargo, cuando ese anciano abrió la botella, sabía que había cometido un gran error. Bueno, ¿no dijiste que me darías uno? Preguntó mientras su sucia cara ocultaba parte del enrojecimiento. Esa caja tiene Nine Eastern Pearls, advirtió. Anteriormente le había prometido un elixir, pero ahora que había pagado el doble, ya no necesitaba darle una botella del elixir. Lo que es más, él no lo quería en primer lugar. Puedo pagarte 5, ofreció rápidamente. No necesito. Ella respondió de inmediato mientras se daba la vuelta. Aún necesitaba encontrar un método de cultivo adecuado para ella. Al verla irse así, el joven descuidado se rascó la cabeza deprimido mientras miraba frustrado la caja de perlas en sus manos. Capítulo 52, seguido, 1. Oh, no, he terminado. Lo jodí de nuevo. Cuando regrese, ese grupo de gente nunca me dejará escuchar el final. El joven descuidado bajó la cabeza en señal de abatimiento mientras caminaba de regreso a su puesto. La suerte de Junio Lucy no fue muy buena. Después de recorrer toda la ciudad fantasma, todavía no podía encontrar un método de cultivo adecuado para ella. Durante este viaje, ella no había ganado nada. Todo lo que tenía eran esos pocos libros de jardinería y hasta perdió 3 botellas de elixir. Era tarde en la noche y no se veía ni una sola alma. En una calle vacía de la ciudad imperial, Junio Lucy y la gata negra estaban de regreso. El silencio solitario de la noche con la luz de la luna brillando sobre ellos, alargando sus sombras, solo se escuchaban sus pasos. Ella regresó resignada con su mente llena de pensamientos. Mientras continuaban caminando, el viento frío aullaba ruidosamente por las calles oscuras. Cuando giraron en la esquina de la calle, con el velo de la oscuridad envolviéndolo en su totalidad, un brazo extendido extendió la mano hacia ella y la arrastró hacia la oscuridad. Comillas, miau, gritó el gato estridentemente. Junio Lucy recibió un cálido abrazo cuando el hombre detrás de ella la abrazó por detrás, presionando suavemente un dedo sobre sus labios con un aliento cálido al lado de su oreja. Una profunda voz enigmática la calló. SHHH. La sombra negra lo dirigió esta vez al negro bola de pelo. El pequeño gato negro se puso rígido. Salir tan profundamente en la noche solo no es una muy buena opción, dijo la voz profunda con una voz burlona mientras respiraba por su esbelto cuello. Ella tembló ligeramente. Comillas, Junio Luo, déjame ir sin dar marcha atrás. Junio Lucy supo quién era inmediatamente. Esta voz juguetona estaba profundamente arraigada en ella. Quédate quieto, hace tanto frío por la noche.
Mira, tu cuerpo está tan frío, aquí, déjame que te caliente. Bajo el velo de la oscuridad, Junio Luo sonrió con satisfacción cuando la abrazó aún más fuerte. Adoraba este sentimiento, tan pequeño y menudo, y su cuerpo era tan suave. No tengo frío, ella respondió. Tengo frío, entonces me ayudas a calentar. La risa entre dientes se inclinó aún más, con la barbilla apoyada en su hombro. Tú realmente no eres consciente de tu entorno. Debes estar más alerta, has sido seguido por otras personas durante toda una noche y aún así no te has dado cuenta. Sus oscuros ojos morados se entrecerraron. Su pequeña estatura junto con su leve olor a hierbas hizo que fuera insoportable para él dejarla ir. Ella encajó perfectamente en sus brazos. Pensé que no te consideraban una persona. Ella respondió con calma, nunca una vez había pensado que él era una persona normal. No me refiero a mí mismo. Junio Luo levantó las manos mientras él usaba dos dedos y gentilmente juntaba su barbilla y giraba su cabeza hacia la dirección de la calle. A lo largo de las calles desiertas apareció de pronto una figura alta que ansiosamente buscaba algo. La luz de la luna brillaba en su rostro y sus facciones se revelaron levemente. Long Qi, Junio Lucie inmediatamente reconoció a ese hombre. Lin Palace tiene tantos guardias, pero saliste corriendo en medio de la noche, convirtiendo todo el palacio en un estado de frenesí. Una vez que saliste de Lin Palace, la noticia ya se extendió a Junio Xian. Junio Luo la abrazó con fuerza mientras le hablaba en un tono lúdico y suave. Long Qi realmente sabe cómo mostrar su gratitud, personalmente protegiéndote en la oscuridad. Junio Luo se burló cuando un brillo peligroso brilló en sus profundos ojos morados. Capítulo 53, seguido, 2. Todos estos años, Long Qi había sido el único responsable del cuidado de Junio King, sin entrometerse en ningún otro asunto de Lin Palace. Con Junio Lucie escabulléndose por la noche, bastaba con tener a algunos de los guardias de élite sombra que la seguían, no era necesario que Long Qi la protegiera personalmente. Sus medicamentos parecen bastante increíbles, realmente han ganado un buen número de personas. Junio Luo frunció el ceño ligeramente, sin esperar a que ella dijera nada, él le dio la espalda, con una mano en su cintura, la otra mano agarrando su mandíbula y levantó su rostro. Bajo la luz de la luna, una cara que podía mover países fue reemplazada por una cara ordinaria. Cuando las ásperas yemas de los dedos de Junio Luo se frotaron suavemente contra sus delicados labios, sonrió burlona y juguetona. Realmente feo. La cara extraña con los diferentes rasgos faciales que lo miraban realmente hizo que quisiera eliminarlos por completo. No mires entonces. Junio Lucie frunció el ceño, realmente no podía entender lo que estaba pensando. Raramente se quedaba en Lin Palace, su presencia era muy elusiva. A veces la sorprendía al aparecer de repente, a veces no se podía encontrar ni un rastro. Como él había dicho antes, él no tenía animosidad con Lin Palace y no significaba ningún daño para ellos. Solo manipuló ligeramente sus recuerdos. Cuando esas personas lo vean recordarán su identidad. O bien, nadie pensará en él. Si no está cerca de Junio Xian y Junio King casi olvidó su existencia. Quiero regresar. Junio Lucie expresó de manera bastante brusca, mientras miraba hacia abajo a estas manos, sugiriéndole que se fuera. De acuerdo, volvamos juntos. Junio Luo dijo alzando una ceja cuando de repente la levantó y la llevó como una princesa. Junio Lucie lo fulminó con la mirada. Junio Luo no hizo caso de su amenaza silenciosa mientras la sacaba, el pequeño gato negro lo seguía de cerca. En la calle, Long Qi estaba enojado consigo mismo por perder de vista a Junio Lucie mientras buscaba frenéticamente. Dio un suspiro de alivio cuando vio a Junio Luo llevar a Junio Lucie en brazos mientras salían de un callejón oscuro. Joven maestro, señorita, llamó pero estaba secretamente asombrado de que no pudiera sentir la presencia de su joven maestro anteriormente. Sin siquiera echar un vistazo a Long Qi, Junio Luo simplemente continuó cargando a Junio Lucie mientras se dirigían de regreso a Lin Palace. Long Qi siguió silenciosamente detrás de ellos. Todo el incidente de Junio Lucie fue simplemente olvidado. Cuando salió el sol al día siguiente,
Junio Xian y Junio King no mencionaron el asunto ya que Long Qi todavía seguía a Junio King y lo atendía mientras llevaban a cabo sus rutinas diarias. Tan pronto como Junio Lucie y el pequeño gato negro ingresaron en la farmacia, el pequeño gato negro llamó a la pequeña flor de loto con voz firme, bribón, sal. Se podía ver una pequeña figura temblorosa que se desplomó rápidamente en el suelo a cuatro patas con la cabeza gacha. Junio Lucie tenía los brazos cruzados sobre el pecho, mirando a la pequeña figura con una fría mirada. La pequeña Lotus se sacudió involuntariamente. La habitación estaba en silencio. Después de media hora de estancamiento, el pequeño Loto ya no podía soportar la presión sofocante. Empezó a gritar, con sus ojos llorosos mirando lastimosamente a Junio Lucie. No me dejes. Por favor, no, olfatea, entrégame. Pequeñas gotas de preciosas lágrimas brotaron de sus mejillas. Se estremeció al mirar a Junio Lucie. Sabía que había incurrido en la ira de su maestro cuando apareció por su propia voluntad en Ghost City. Junio Lucie entrecerró los ojos mientras le lanzaba una mirada penetrante. Pequeñas piernas de Loto comenzaron a temblar de nuevo. Cuando dije que eras inútil, no pensé que eras tan inútil, incluso forzando a Shifu a obtener estos ruinosos libros de jardinería. Dime, ¿qué vamos a hacer con estas viejas cosas? El pequeño gato negro saltó sobre la mesa cuando una de sus patas tocó la pila de libros viejos que se colocaron allí mientras miraba amenazadoramente al pequeño Loto. Capítulo 54. Extraña técnica de cultivo. 1. La pequeña Loto sollozaba y sollozaba mientras protestaba. Estos libros no son inútiles. HMPH, el pequeño gato negro levantó su pata y rápidamente barrió el libro superior de la mesa cuando aterrizó con un ruido sordo. No, la pequeña cara de Loto se puso pálida mientras se precipitaba hacia adelante y se lanzaba hacia adelante para salvar el libro mientras lo abrazaba protectoramente. El pequeño gato negro entrecerró los ojos al mirar al pequeño y audaz Loto que lo miraba con ojos suplicantes. Silbido. El pequeño gato negro ignoró al pequeño Loto mientras sacaba otro libro de la mesa. Esto continuó cuando un pequeño gato negro continuó sacando los libros de la mesa mientras el pequeño Loto se escabullía con su rostro lleno de lágrimas y sus cortas piernas corriendo en su amargo intento de salvar los libros. Suficiente. Junio Lucie finalmente habló, interrumpiendo el pequeño drama de esos dos. La pequeña Lotus cayó al suelo, exhausta, con las dos manos fuertemente agarradas a los pocos libros que logró salvar, con sus ojos llorosos mirando a Junio Lucie. ¿Por qué tienes estos libros tan queridos? ¿Para qué los quieres? Junio Lucie echó un vistazo a la figura sollozante en el suelo con las manos apoyadas en la barbilla. No es para mí, es para ti, maestro. La pequeña Lotus sollozó. Junio Luo levantó un poco las cejas. Cuando hojeó los libros ayer, técnicamente eran libros sobre jardinería, enseñando a la gente a cultivar plantas y flores, a menos que, este pequeño hombre quería que fuera jardinero, esto es, lo que todos ustedes llaman técnica de cultivo. Little Lotus le trajo los libros con sus manitas. Comillas técnicas de cultivo. Junio Lucie estaba sorprendido. La pequeña Lotus asintió. Sí, soy un tipo de planta, así que no puedes usar las técnicas de cultivo normales que has estado hojeando. No subestimes todos estos libros, son muy difíciles de conseguir. El dueño anterior nunca encontró estas cosas buenas, así que no podían cultivar ningún poder espiritual. Debo decir que tu suerte es muy buena. Little Lotus hizo todo lo posible para explicárselo a Junio Lucie, excepto que su actitud tímida y reservada no parecía ser muy convincente. Junio Lucie miró los libros en la mano. Si el pequeño Loto no se lo hubiera explicado, realmente no puede imaginarse que estos ruinosos libros sobre jardinería en realidad resultaron ser técnicas de cultivo apreciadas. Comillas, las plantas en crecimiento pueden mejorar la energía espiritual. Junio Lucie casualmente hojeó el libro más alto. La pequeña Lotus asintió con entusiasmo. ¿Qué debería plantar? Ella no reconoció ninguna de las especies de plantas en el libro. La pequeña Lotus inmediatamente levantó su mano y señaló su nariz. Yo. Plantéame. Junio Lucie se quedó sin palabras. Tampoco pudo evitar imaginarse a sí misma plantando las semillas de loto en la tierra, y cuando era la época de la cosecha, había muchos lotos pequeños.
Solo sus cabezas sobresalían de la tierra mientras su cuerpo todavía estaba enterrado debajo. Esta fue realmente una gran escena. Ella se estremeció por un momento. Bueno, como dice aquí, siempre y cuando me coloques en un lugar con agua, bueno, no yo sino mis semillas y comenzarán a absorber, desarrollarse y crecer y acumular energía espiritual después de lo cual solo tú podrás absorber. Cuando se conviertan en lotos, aunque los efectos no sean tan buenos como yo, comerlos tendrá muchos beneficios. El pequeño loto gorjeó alegremente mientras pestañeaba y aún tenía lágrimas adheridas. Junio Lucie sintió que si tuviera cola, la estaría moviendo felizmente. Parece ser más fácil que los otros tipos de técnicas que he encontrado. Había leído una gran variedad de libros y todos eran bastante complicados, y algunos ni siquiera se habían fijado en la forma en que respirabas. Estos libros, por otro lado, eran simples, directos al grano. Todo lo que necesitas hacer es plantar flores. Capítulo 55, Extraña técnica de cultivo, 2. Junio Lucie leyó detenidamente el contenido del libro que tenía a mano. Además de los lotos, había muchos otros tipos de plantas que también podían acumular energía espiritual, sin importar los extraños nombres de plantas de los que nunca antes había oído hablar. Además de la semilla de loto, ¿de dónde saco el otro tipo de semillas?, preguntó Junio Lucie. La pequeña Lotus frunció el ceño y vaciló por un momento antes de responder, no estoy muy segura también. La mayoría de los nombres no estoy seguro de dónde son, pero para algunos de los otros tipos, yo sé de ellos y de dónde son. Es solo que, actualmente está fuera del alcance de usted. Comillas, ¿qué quieres decir? Junio Lucie presionó mientras levantaba las cejas. La pequeña Lotus bajó la cabeza y sus dos manos pequeñas y regordetas agarraron su delantal y gimotearon. Esos pocos tipos no pueden salir todavía, así que está fuera de tu alcance. Junio Lucie frunció el ceño. Lo que esta pequeña flor de loto estaba tratando de decir, era realmente difícil de entender. Él siempre dice cosas que son difíciles de comprender. Cuando apareció por primera vez, una vez dijo que sus semillas de loto fueron comidas por un tipo. Y ahora de esta pequeña boca si él una vez más se refirió a algunos chicos. Junio Lucie se refería con curiosidad sobre quiénes eran esos tipos. ¿Quiénes son espíritus contractuales? Little Lotus murmuró. Entonces, ¿tienen que esperar primero a un dueño antes de que puedan salir?, preguntó. Loto asintió con la cabeza, luego negó con la cabeza. Frunció el ceño mientras intentaba explicarse. Junio Lucie estaba aún más perplejo. Eso. De hecho, si la maestra practica mucho y se cultiva adecuadamente, seguro que podrás encontrar a los demás. Sin embargo, como eres ahora, ¿no es así? ¿Es mejor cultivar mis semillas primero? La pequeña Lotus vaciló un momento antes de mirar nerviosamente a Junio Lucie y dio dos pasos rápidos, se paró frente a él y levantó su pequeña cabeza con una expresión lastimosa. Maestro, no necesitas apurarte para encontrar las otras plantas, ¿de acuerdo? Estoy seguro de que seré de ayuda para ti. ¿Puedes por favor empezar a plantarme primero? La pequeña Lotus suplicó con sus ojos brumosos. Junio Lucie tenía la sensación de que si negaba con la cabeza, él comenzaría a llorar. Está bien, ella afirmó. La pequeña flor de loto se echó a reír de inmediato y toda la habitación se llenó con un dulce aroma a loto. Junio Lucie comenzó a mirar a través de la pila de viejos libros mohosos, buscando uno que tuviera un método de cultivo de agua. Anteriormente había pensado que estos eran algunos libros de jardinería regulares, sin embargo, después de la explicación de la pequeña Lotus, se dio cuenta de que el agua que figura en los libros no era agua corriente. El término agua sin raíces salió varias veces y esta agua sin raíces era la más baja y esto era agua que fluyó del cielo pero que aún descendió sobre la tierra, no las aguas en los lagos y ríos. El libro describía varias plantas acuáticas, una de las cuales era el método de cultivo del loto nevado. Después de leer esa porción, la cara de Junio Lucie se volvió negra. Para plantar el loto de nieve, uno necesitaba agua. Llamarlo agua ya no era factible ya que los registros explícitamente indicaban que necesitaba el agua de la fuente celestial. Primavera celestial, Junio Lucie buscó entre sus recuerdos de ambos mundos pero fue en vano. Ella nunca escuchó esto ni escuchó a nadie mencionar esta primavera celestial.
Junio Lucie siempre había pensado que siempre había un equilibrio en el mundo, sus técnicas de cultivo eran mucho más simples que otras pero las condiciones eran bastante difíciles. ¿Quién puede decirle dónde puede encontrar esta primavera celestial? ¿Sabes qué es esta agua de manantial celestial? Le preguntó al pequeño Loto mientras fruncía el ceño. La pequeña Lotus negó con la cabeza vigorosamente. Capítulo 56. Celebraciones de cumpleaños. 1. Junio Lucie frunció levemente la boca. El libro decía que el loto nevado requería un ambiente muy especial para alimentarse y no podía plantarse en el agua corriente. Si las semillas se colocaron en agua regular, el loto se marchitará y no tendrá posibilidad de recuperación. En otras palabras, si ella coloca las semillas en agua regular, morirán. Punto. Efectivamente, este problemático loto no podría ser levantado con agua corriente. Además de la primavera celestial, notó que otro líquido que podía plantar el loto de la nieve se llamaba néctar de jade. En este mundo, este término significaba que era un vino de la más alta calidad. Incluso Junio Xian solo tuvo una oportunidad de beber una taza pequeña de esto cuando el primer emperador le otorgó una copa en la celebración de ganar la guerra. Incluso puedes usar vino para cultivar una planta. Junio Lucie frotó entre sus cejas fruncidas para aliviar la tensión mientras estaba sumida en sus pensamientos. Aunque este vino era muy precioso y raro, al menos sabía lo que era. En cuanto a la primavera celestial, nunca antes había oído hablar de eso. El primer emperador dio el néctar de jade, esto significaba que había muchas posibilidades de que todavía hubiera algunos almacenados en el Palacio Real. Junio Lucie pensó en la conversación que tuvo con Junio Xian ese día. Pronto será la celebración del cumpleaños del príncipe heredero y también fue invitada. Esta sería una gran oportunidad para comprobar si todavía tenían esto en el palacio. A pesar de tener sus técnicas de cultivo a la mano, sin embargo, no pudo comenzar a cultivar debido a la falta de recursos. Justo cuando estaba reflexionando sobre los problemas con los recursos necesarios para comenzar su cultivo, desde que regresaron de Ghost City, el estado de ánimo de Mo Xuanfei y Bai Junxian había tocado fondo. Bajo las leyes de Ghost City, Mo Xuanfei no pudo hacerle nada al punk que lo hizo perder completamente la cara. Apretó los dientes mientras pensaba en lo duro que estaba tratando de apaciguar a Bai Junxian después de todo el incidente en Ghost City. Ese joven punk. ¿Cómo se atreve a cruzar su camino así? Había llamado al pintor de la corte con urgencia y le había hecho sacar esa cara de niño según su descripción. A pesar de que no podía tocarlo en Ghost City, una vez que salga, no lo dejará escapar. Mo Xuanfei movilizó sus fuerzas secretas y los hizo peinar toda la ciudad imperial esa misma noche. Sin embargo, lo extraño fue que no se pudo encontrar ningún rastro de ese niño. Era como si él desapareciera misteriosamente en el aire. Incluso tuvo a sus hombres apostados en la entrada de Ghost City para informarle una vez que ese niño fue visto. Sin embargo, no había ninguna noticia en absoluto. El tiempo pasó rápidamente ya que toda la ciudad estaba ocupada preparándose para las celebraciones del cumpleaños del príncipe heredero. Justo la noche antes del cumpleaños, Junio Xian llamó a Junio King y Junio Lucie a su estudio. Esta vez, no solo se invitó a Junio Lucie, el desperdicio, sino que incluso el moribundo Junio King recibió una invitación. El cumpleaños del príncipe heredero es mañana, ustedes dos necesitan venir conmigo. Lonqi no está permitido, así que Lucie, dejaré en tus manos el cuidado de tu tío. Junio Xian miró con orgullo a Junio Lucie. Su pequeña hija había crecido para ser tan confiable y esta era una garantía. Sin saberlo, había puesto toda su esperanza en el futuro de Lin Palace en las manos de esta niña pequeña. Bien, Junio Lucie asintió. Una cosa más, la gente de afuera no conoce la condición de tu tío. A partir de ahora, todos todavía piensan que no tiene mucho más tiempo para vivir. Si encuentran rastros de su recuperación, me temo. Lucie, ¿puedes preguntarle a tu maestro si hay algo que haga que tu tío parezca enfermo terminal? Junio Xian estaba preocupado ya que solo recibió la invitación de Junio King solo 5 días antes del cumpleaños del príncipe heredero. Capítulo 57, Celebraciones de cumpleaños, 2. Todos estos años, solo Junio Xian fue invitado al banquete de cumpleaños del príncipe heredero. Sin embargo, este año fue una excepción.
Lin Palace tuvo otros 2 invitados, lo que hizo que Junio Xian se preocupara un poco. La invitación de Junio Lucie se debió a la gracia del emperador cuando le extendió su invitación como una disculpa por haber roto el compromiso, mientras que la invitación de Junio King llegó tarde ya que ha pasado más de un mes desde que fue diagnosticado y todos los que pensaban que moriría durante este periodo. Sin embargo, no se habían difundido noticias de su muerte prevista y esto hizo que muchos se inquietaran. Parece que el banquete de cumpleaños del príncipe heredero de mañana no fue solo una simple celebración. Muchos querían aprovechar esta oportunidad para investigar la situación de Junio King. Comillas, cómo se recupera el tío durante este periodo. Junio Lucie no respondió a Junio Xian de inmediato mientras hacía su rutina habitual de control, volviéndose hacia Junio King y verificando el progreso de su recuperación. La condición de Junio King había mejorado drásticamente. Después de que su sangre había sido limpiada y todo el veneno purgado de su cuerpo, habían comenzado la etapa de acondicionamiento del cuerpo. Con toda la acupuntura y las medicinas hechas personalmente por Junio Lucie, incluso sus piernas se habían recuperado y podía sentir sus piernas nuevamente. Ahora, él está haciendo terapia para fortalecer los músculos de sus piernas y entrenar para comenzar a caminar de nuevo. Él ha estado practicando caminar con muletas para ayudar a su recuperación. Aunque Junio King estaba luchando, en comparación con antes, esta fue una gran mejora. Es mucho mejor que antes, creo que podré caminar en medio año. Junio King sonrió alegremente mientras se reía. Este tiempo de recuperación fue el tiempo más feliz que tuvo en una década. No se puede apresurar todo, incluso si te estás recuperando bien no podemos exagerar, o todo sería en vano. Junio Lucie advirtió a Junio King. A pesar de que se ve muy gentil y dócil, cuando se trata de hacer cosas, era muy resuelto y agresivo y tendía a llevar las cosas al extremo. Esto se pudo ver cuando él había estado haciendo terapia últimamente y solo hasta que colapsó y Lonky lo llevó de regreso si hubiera dejado de practicar. Junio Lucie fue llamado muchas veces debido a esto. Junio Lucie tuvo que recordar severamente a Junio King o de lo contrario su exceso de entusiasmo podría resultar en una reacción violenta. Siendo molestado por su propia sobrina, Junio King se rió en voz alta mientras abofeteaba sus piernas con emoción, con los ojos llenos de vigor. Lucie, lo que sea que digas, definitivamente lo entiendo. Es solo que por más de 10 años, sido un lisiado por más de 10 años. Ahora que tengo la oportunidad de volver a caminar, realmente no puedo esperar. La sensación de poder volver a caminar, no creo que la gente común pueda entender esto. Después de que quedó lisiado, la cantidad de ridículo y la humillación que recibió fueron innumerables. Sin embargo, las veces que se reía podían contarse fácilmente. La desesperación que había sentido fue arrastrada por su brillante sobrina. El día en que volará de nuevo al cielo está cerca y sería tiempo de recuperación. Tómalo como si yo no hubiera dicho nada entonces. Añadiré más tónico para ti. Junio Lucie ya había visto pacientes tan celosos antes. Sin embargo, esta etapa de terapia posterior al tratamiento no era enteramente su responsabilidad. Junio King era diferente de esos otros pacientes. Ella no dejaría que nada le pasara sin importar nada. Has trabajado duro. Junio King miró afectuosamente a Junio Lucie. En el pasado su afición por esta sobrina era porque tenían vínculos de sangre, pero ahora realmente amaba a esta sobrina suya desde el fondo de su corazón. Quería una pronta recuperación para poder proteger con sus 2 manos, esta familia que era muy querida para él. Capítulo 58. Celebraciones de cumpleaños. 3. No te preocupes, abuelo, has dicho cosas en las que el maestro también había pensado. Mañana daré algo para que lo tome el tío, no será perjudicial para él. Simplemente enmascara su salud y deja que otros vean su pulso y sus síntomas como si se aferrara a un hilo de la vida. Pensado en esto y preparó de antemano algunas píldoras que podrían actuar como un elemento de disuasión en caso de una emergencia. Junio Xian y Junio King se alegraron de que su maestro tuviera tanta previsión y tuviera todo preparado de manera tan completa. Parecía que su maestro estaba decidido a ayudar a su familia. Durante este periodo de recuperación, a Junio King no solo se le devolvió el uso de sus piernas, todo su cuerpo se había fortalecido y acondicionado desde adentro hacia afuera. Por otro lado,
La salud de Junio Xian había mejorado tanto, todo su cuerpo se había vuelto más robusto, su mente era más nítida y clara, todo su cuerpo estaba condicionado a su punto máximo. Su maestro ha contribuido en gran medida al palacio de Lin, estamos en deuda con él por siempre. Junio Xian suspiró, este escurridizo maestro suyo había ayudado a su familia tanto que se negó a presentarse o les exigió nada. No le importa. Junio Lucie miró hacia abajo con melancolía mientras acariciaba a la gatita negra en sus brazos. Todo lo que podía hacer ahora era dejar que Junio Xian y Junio King fueran más poderosos. Sin embargo, eso no era suficiente, ella también quería ser más poderosa, lo suficientemente fuerte como para eliminar a todos los enemigos de la faz de la tierra. El día terminó pronto ya que todos estaban ocupados preparándose para el gran banquete. Salió el sol y todos los hogares estaban ocupados preparándose para el banquete de esta noche. Caballos cepillados, carruajes pulidos, trajes lujosos se pusieron y cuando el sol comenzó a ponerse, toda la ciudad imperial se encendió mientras las calles se llenaron con los carruajes más lujosos mientras todos se dirigían hacia el palacio imperial. Con todos los vagones alineados frente al palacio, todos los ministros tenían con ellos tesoros de todas partes reunidos aquí hoy para celebrar el cumpleaños del príncipe heredero. El carruaje de la familia de Junio llegó grandiosamente a las puertas del palacio. Lon Qi estaba sentado fuera del carruaje mientras miraba fríamente el carruaje que venía hacia un lado. El carro extravagante de Wu Band los alcanzó, se escucharon cristales tintineando mientras Wu Band sacaba la cabeza de la cortina de cuentas de cristal. ¿Por qué no es Lin Band? ¡Qué casualidad! Se burló con su rostro regordete y le dio una sonrisa gracienta. Junio Xian desenfundó su propia cortina de carro y asintió cuando Wu Band vio a los otros dos miembros de la familia Junio en el carruaje, sonrió aún más. Pequeña Alteza y Wu si realmente vino, Bo va a ser tan bullicioso, oh, pero me pregunto si el cuerpo de su pequeña Alteza puede soportarlo. Tenga la seguridad de que Lin Band, basado en nuestra relación cercana, ya le informé a los sirvientes que lo esperaran durante el banquete, no hay necesidad de preocuparse. Gracias por el arreglo. Junio Xian replicó cortante mientras apretaba el puño con fuerza y bajaba la cortina, sin querer ver esa cara enferma por más tiempo. Wu Band se encogió satisfecho en su propio carruaje mientras los cristales chocaban ruidosamente. Dentro del carruaje, Junio Lucie levantó la cabeza y preguntó. Comillas, ¿qué cosa asquerosa comió ese hombre? Su boca era realmente barata. Junio Xian y su hijo inmediatamente supieron a qué se refería cuando ella maldijo de esa manera mientras sonreían con ironía. Es el hermano del rey, Wu Band, no tiene demasiadas habilidades, por lo que depende en gran medida de su relación para que las cosas sigan su curso. Él no usa mucho su cerebro, no necesita preocuparse por él, es solo un desperdicio. Debes recordar que el verdadero peligro son aquellos que esconden sus hostilidades en lo más profundo y te apuñalan en la espalda cuando menos lo esperas. Junio King estaba preocupado por Junio Lucie ya que ella todavía era joven y no tenía mucha experiencia con el mundo real. Realmente quería protegerla de todo peligro si podía, para protegerla para siempre de este mundo frío y engañoso. Capítulo 59, El banquete, 1. No pediré un perro que muerda, dijo casualmente Junio Lucie mientras acariciaba el suave pelaje del pequeño gato negro. ¿Quieres apuñalarla por la espalda? Bueno, primero debe darte una oportunidad para eso. En el pasado, ella solo confiaba en ella con una persona. En este mundo, ella no le daría a nadie otra oportunidad que no sea Junio Xian y Junio King. Al ver que ella entendía su significado, Junio King se rió. A veces sentía que su pequeña sobrina creció demasiado rápido. Su percepción y mentalidad parecían haber sufrido un cambio enorme de la noche a la mañana. Afortunadamente fue un buen cambio. Cada vez más carruajes ingresaban y dejaban caer a varios ministros importantes del estado a medida que la multitud se unía a la celebración del cumpleaños del príncipe heredero. Mientras esperaban para entrar al banquete, todos los invitados entraron por la puerta lateral y fueron conducidos a una gran área de espera. Cuando finalmente llegó su turno, cuando el carruaje llegó a la puerta lateral, Lon Qi preparó la silla de ruedas, ayudó a Junio King y tomó una fina manta para cubrir sus piernas.
Con la llegada de las 3 generaciones de la familia Junio, hubo una gran conmoción ya que muchos cambiaron su atención a los invitados recién llegados. Junio Xian era como un tigre dormido, aunque tenía más arrugas a lo largo de los años, nadie se atrevió a subestimarlo. A su lado había una joven doncella que era una belleza seductora. Ella era como un pequeño capullo de flores que aún no había florecido. En unos años, definitivamente sería una belleza que podría derrocar a las naciones. Parecía volverse más hermosa cada vez que la veían. En términos de apariencia, muy pocos podían competir con esta preciosa flor del Lin Palace, sin embargo. Todos sabían que bajo este hermoso exterior yacía una ardiente y fogosa chica que podía quemarlos fácilmente y traía problemas donde quiera que fuera. La notoriedad de Junio Lucie fue conocida en todo momento, nadie se atrevió a tratarla como a un pequeño conejo bien educado. Sin embargo, ahora el que más les preocupaba era el apuesto hombre sentado en la silla de ruedas. A pesar de que estaba sentado allí tranquilamente con su cara pálida, uno podría decir que tenía bastante dificultad incluso para respirar. Su respiración ronca y desordenada se podía escuchar, agarrando los corazones de las personas mientras lo escuchaban luchando por su aliento. Se sabía que Junio King estaba en mal estado por bastante tiempo y todos especulaban que habría muerto después de unos días cuando Junio Xian se abrió paso en el palacio pidiendo a todos los doctores reales. Con una mirada a Junio King hoy, uno no necesitaba estar bien versado en medicina para decir que realmente estaba aferrándose a su vida por un hilo fino. Incluso si Junio Xian usara todas las hierbas preciosas, nada podría salvar a su hijo. Afirmando sus propias ideas, miraron a Junio Xian y lo vieron meditar, esto confirmó su propia especulación. Algunos ministros se acercaron y le ofrecieron algunas palabras de aliento, retratando un frente noble y desaparecieron en la multitud poco después. Toda esta fachada continuó mientras padre e hijo jugaban a las víctimas y se veían vulnerables. Junio Lucie, por otro lado, fue totalmente ignorado. En comparación con la inminente muerte de Junio King, ser expulsado por Mo Xuanfei empalideció en comparación. De todos modos, la caída inminente del palacio de Lin se acercaba. ¿Qué puede hacer esta escandalosa niña tiránica? Parecía haberse atenuado mucho en ocasiones anteriores. Al menos conocía su lugar, varios pensamientos y susurros internos se enmascararon con sonrisas brillantes y música vibrante. Independientemente de lo que ocurra en la superficie, todos habían considerado a Lin Palace como una gran broma. Habían estado en el poder durante tanto tiempo, demostraron su destreza antes, pero todo eso estaba en el pasado, ahora solo esperaban su caída. Después de pasar por el área de recepción, los invitados fueron conducidos a sus asientos en el salón de banquetes. Pronto, estaba en pleno apogeo mientras la música, la risa y las luces de la linterna llenaban todo el palacio. Capítulo 60, El banquete, 2. Muchos jadearon a la escala de este banquete. El banquete se celebró en el ala del palacio del príncipe heredero y se pudo ver que el emperador celebró realmente el cumpleaños del príncipe heredero en gran estima. La sala principal estaba decorada profusamente y la fiesta en sí misma era puro lujo. Brocados de seda con exquisitos bordados se podían ver por todas partes, como vasos de vino bellamente tallados en materiales preciosos que adornaban su presencia. Los mejores platos fueron presentados con ingredientes raros y deliciosos en bellos diseños artísticos fueron presentados a los invitados. Para este banquete solo, ¿cuánto oro se derrochó? Junio Lucie estaba empujando a Junio King en la silla de ruedas, siguiendo silenciosamente detrás de Junio Xian cuando entraron al salón de banquetes. Un pequeño recuerdo brillaba. En el pasado, el anterior Lucie había asistido al cumpleaños del príncipe una vez y ese era el momento en que ella se había encontrado con Mo Xuanfei y se había enamorado de él. El príncipe heredero tampoco lo tiene fácil. Junio Lucie observó la grandeza que la rodeaba mientras expresaba con frialdad sus pensamientos. Las expresiones de Junio Xian y Junio King se pusieron rígidas. Junio King estaba a punto de decir algo cuando Junio Xian repentinamente lo cortó y dijo, Lucie, ¿por qué piensas eso? Junio Lucie respondió, si su majestad realmente amara al príncipe heredero, crearía una imagen de un gobernante benévolo que no gasta el dinero de la gente de esa manera. De la forma en que lo veo, no es el caso.
La morada del príncipe heredero es tan lujosa y solo para un banquete que se derramará tanta extravagancia, no es solo para que todos lo vean, declaró todo de manera muy evidente, frente a ella, esta bella escena era como un invisible encadenar. Junio Xian abrió los ojos en estado de shock, no creía que el joven Lucie pudiera ver el secreto. Junio Xian miró a los sirvientes que caminaban frente a ellos mientras susurraba suavemente, su príncipe real de la corona nació de la reina, su propia familia era muy poderosa, lo que le permitió sentarse en el trono de la reina. En solo unos años después de su muerte, su familia también enfrentó una calamidad inesperada y su poder disminuyó enormemente. Junio Lucie finalmente entendió, la única razón por la cual el príncipe heredero podía aferrarse a su título era por el lado de la madre de su familia, no porque el emperador lo favoreciera. Desde el punto de vista de las cosas, con el declive del apoyo del príncipe heredero, el emperador parecía haber comenzado a hacer su movimiento. Para decirlo menos, la situación del príncipe heredero actual era similar al Impalace. Sin un respaldo poderoso, el emperador que antes estaba indefenso ante ellos tenía sus propios diseños. Sin embargo, sus planes realmente fueron profundos, incluso cuando se trata del príncipe heredero, él lo retrata como si le importara mucho a este hijo suyo. Entonces, ¿a quién ama realmente su majestad?, preguntó Junio Lucie en voz baja. El segundo príncipe. Junio Xian respondió con frialdad. Junio Lucie de repente se dio cuenta de cómo todo encajaba. No es de extrañar que Mo Xuanfei fuera tan persistente en perseguir a Bai Yunxian, su propia identidad podría impulsarlo a hacerse cargo de la codiciada posición de Crown Prince. Si estaban comprometidos, era una gran oportunidad para convertir al hijo favorecido en el príncipe heredero. Tiene ojos pero no puede ver, qué ignorante, se burló. Aunque ella no conocía muy bien al príncipe heredero, sin embargo a los ojos de Junio Lucie, la personalidad de Mo Xuanfei estaba podrida hasta el corazón. Incluso un trozo de miel era mejor que Mo Xuanfei. Junio Xian se rió, aunque su pequeña princesa no hablaba mucho, su boca era realmente bastante tóxica. Después de que todos los ministros llegaron y se sentaron en sus asientos, el emperador giró a la derecha y le susurró algo al apuesto joven sentado a su lado. Subido por Nigromante Black.